José Manuel García Vallejo es paciente epiléptico desde los 22 años. Desde el 2012 usa el cannabis como tratamiento principal. Licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Iberoamericana, activista desde el 2015, busca el acceso democrático al cannabis. En 2016 fundó AMEM, una organización enfocada en educar, capacitar y empoderar pacientes por medio del autocultivo. Participa activamente en el proceso de regulación del cannabis medicinal y forma parte de la coalición Regulación por la Paz. Además, José Manuel es fundador de Pecorayo, una agencia de consultoría enfocada en el desarrollo y gestión de emprendimientos con perspectiva social y de sustentabilidad. Otros proyectos de los que forma parte son Hierba Santa, enfocado en la consultoría canábica y las marcas Teapad y High Hill. Muchas gracias, mi estimado José Manuel. Te agradezco y voy a empezar. Qué gusto, ¿eh? Voy a empezar hablando brevemente y haciéndote una pregunta que todas las personas que estamos entrevistando, pues les hacemos la misma pregunta. Dígame usted. José Manuel, ¿quién es José Manuel y qué lo hace una persona especial? Porque yo sé que eres una persona especial, pero me gustaría oír de Híjole. tus propias palabras qué es lo que piensas con respecto a esto. Bueno, José Manuel es un bicho raro. José Manuel es diseñador industrial de entrada, pues ya partimos desde la geekness y desde la rareza. De alguna manera, muchas de mis influencias fueron el punk, Placebo, pues Wow, tú conoces un poco mi historia, claro. David Bowie, y pues todo eso es punk, todo eso es rebeldía. Y parte de cómo yo llego a este mundo del emprendedurismo es punk, rebelándome del corporativismo, rebelándome pues sí, de Coca, de Nestlé, que saludos a la banda que todavía sigue por allá, y rebelándome del sistema médico con lo del cannabis, porque después de salir de Nestlé, cuando todavía estaba en este show, apenas entendiendo si funcionaba o no funcionaba el cannabis, descubrí que también los médicos nos han mentido y que tenemos que tomar cartas en el asunto y empoderarnos nosotros de nuestra salud. Entonces, soy una mezcla de diseño con marketing, con herbolaria y siempre algo de buena música, por supuesto. Qué maravilla. Me encantó el marco de referencia musical y evité irme por allá, pero me quedo tentado a hacerte unas preguntas al final. Con todo gusto. Estamos platicando, mi estimado José Manuel, me estás contando cosas interesantísimas y no sé por dónde empezar. Me gustaría que me platicaras cuál ha sido tu camino desde que nos dejamos de ver. Tú y yo estuvimos en un proceso y este ¿Sí? proceso se cruzó con un asunto personal que es tu salud. Y esa parte Justamente. a mí me tomó bastante, eh, pues haciendo mucha empatía, porque yo también he tenido procesos médicos, no personales, sino de mi familia, complejos. Ujú. Platícame, ¿cómo es que has estado experimentando, indagando a partir de tu propia experiencia? ¿Cómo es que empezaste a verte eh, interesado sobre los beneficios de la cannabis y por qué? Bueno, yo ya traía un poco de carrera para cuando nos conocimos, Mario. Yo desde Nestlé yo ya estaba haciendo mis pininos canábicos. Eso fue en 2012, más o menos, para tener una referencia temporal. Nosotros nos conocimos, si no me equivoco, en 2014. Por ahí, claro. Sí, y yo ahí estaba justo en un proceso, no solo de salud, sino en general, lo que le llamo la vuelta en U, que fue cuando tuve mi divorcio con mi expareja, estaba saliéndome del mundo corporativo y empezando a emprender, cuando también tuve que dar la vuelta en U ahí con la socia que tenía, porque pues a veces no quiso hacer la chamba y pues si no jala toda la banda, pues no se puede. Emprender no es para todo mundo, es complejo. Efectivamente, emprender es una golpiza y no es para todos. Pero pues si estás ahí, es lo mejor que te puede pasar.
Estaba con eso y justo a los pocos meses de que nos dejamos de ver, que yo estaba tratando de arreglar Pecorayo, arreglar mi vida y darle un poco de estructura, aparece un caso muy mediático de cannabis medicinal en el país, que es, digamos, nuestra tropicalización de Charlotte Figi, que es el caso original. Se llama Graciela Elizalde. Y Grace Elizalde, gracias a su papá Raúl, empiezan a hacer una escandalera loca sobre el cannabis y los beneficios para la epilepsia. Y en ese momento yo pilas me puse y para allá voy. Y desde entonces arranqué en el activismo, primero yendo a exigir ¿qué era? Al diputados primero y no nos peleaban y tratar de sacar una iniciativa. Y poco a poco fui conociendo a toda la comunidad canábica, que no solo éramos la muy incipiente en ese entonces comunidad canábica medicinal, sino ya había una comunidad de usuarios personales y gente que estaba en el tema de política de drogas, gente que estaba en reducción de riesgos y daños. En fin, había como un abanico muy extenso de temas correlacionados con una planta. Y empecé a conocer a mucha gente con perspectivas muy diferentes unas de otras. Imaginemos que también había gente ahí que estaba desde el movimiento por la paz y dignidad de Javier Sicilia, que vienen desde ese entonces, y también gente que viene en la búsqueda de desaparecidos, que convergen con este movimiento. Entonces fue como pues sí, un shock muy fuerte para mí, que yo venía del mundo corporativo, todo en La La Land, y no sabía qué sucedía detrás de mis horas de oficina. Claro. Y cuando descubro ese universo todavía más grande y que yo podía formar parte de eso, porque apenas estaban haciendo lo que era cannabis medicinal en este país, éramos la primera oleada de pacientes que aparecía, que realmente estaban exigiendo algo, pues me fasciné y me volví parte del MSM, del Movimiento Canábico Mexicano. Empecé a conocer a los canábicos históricos como Polo Rivera o como ay, este, Jorge Hernández Tinajero, se me iba el nombre, Jorge Hernández Tinajero, y me presentan a Arambara y a Lisa Sánchez, y empiezo a conocer a la banda que estaba realmente metida en el tema de política de drogas, y me hizo como cortocircuito al ver que gran parte de la situación en la que está el país metido, tanto económica como socialmente, fue una mala decisión tomada en 2006, que seguimos pagando hasta ahorita, que se llama la guerra contra las drogas, y que teníamos que revertirlo eso, y que a la vez nos podía funcionar para recomponer todo el tejido social del país, pero a la vez generar una cantidad estúpida de proyectos y de trabajo y de emprendimiento y de gente nueva haciendo cosas padres, porque pues era terreno virgen, literal era un lienzo en blanco. Y pues yo en ese entonces empiezo a hacer activismo, primero formando parte de Por Grace, la fundación de Raúl Elizalde. Llegamos a un punto de ruptura donde otros intereses favorecían su toma de decisiones en vez de los pacientes, como debería de ser. Ahí se rompe nuestra relación y nace realmente como los cuatro grupos más grandes de cannabis medicinal en el país, que somos las Mamá Cultiva, las Bienvenido Holanda, lo que queda de Por Grace, y nace AMEM, que es la fundación que yo llevo. AMEM significa autocultivo medicinal en México. Y desde entonces se ha vuelto un viaje increíble de redescubrimiento, de reaprender un montón de cosas. La historia que nos habían contado no era precisamente la que en realidad sucede, y los intereses que hay detrás del cannabis se remontan a principios del siglo pasado, y tratar de transformar todo ese esquema prohibicionista que viene desde Venuscantiano Carranza a la fecha, llevarlo a transformarlo a algo positivo para el país, se convirtió en un viaje maravilloso, que es en donde estoy ahorita, y pues lo he tratado de acoplar a pues, prácticamente todos los aspectos de mi vida, tanto a mi proyecto de emprendimiento como mi parte de eh, eh, social a través de AMEM, Hierba Santa, los proyectos que he lanzado, las marcas que he acompañado, porque ya he habido algunas marcas a las que he dado consultoría canábica,
y toda la increíble familia canábica que he conocido en este trayecto, sobre todo a mi familia más querida de Regulación por la Paz. Oye, que está interesante y déjame empezar a partir este viaje Ujú, de diferentes formas. La primera que voy a tratar de hacer es que me lleves contigo a entender pues diferentes contextos. Me gustaría ujú. que me llevaras en este viaje, cómo ha sido tu experiencia a nivel político, porque pues has estado haciendo política. También me gustaría que me llevaras en tu viaje a través de las áreas jurídicas, porque también has aprendido. Sí, Eh, nos ha tocado aprender de leyes. y también me gustaría que me dieras tu punto de vista en cómo lo que pasó el pasado miércoles va a cambiar la forma en hacer negocios, lo que todavía le falta, lo que crees que es muy propositivo y lo que puede llegar a ser un tema que se abre un área de oportunidad de legislación. Pero ¿por qué no vamos primero a Bueno, la área uno, que es área 1, me dijiste política. política? ¿Qué has ¿Cómo? visto? ¿Cómo lo has sentido? Tú haciendo política, si eres un diseñador industrial, creativo, viniendo del corporativo, ¿cómo te ha tocado vivirlo? Cuéntame. Híjole, la arena política es súper interesante, súper demandante y a la vez pantanosa, muy pantanosa. Eh, es interesante porque yo no llego a hacer política como tal, yo llego a hacer incidencia, yo busco cambiar las reglas del juego para poder tener unas reglas que nos favorezcan más a todos los que forman parte de mi comunidad. Yo empiezo primero haciendo visitas literal a las oficinas de los senadores y diputados para entender la realidad que vivíamos los pacientes, la realidad que nos tocaba asumir porque no había de otra, los pacientes y los riesgos que eso conllevaba. Sobre todo considerando que pues yo desde mi ponqués, llevo cultivando cannabis desde 2012. Entonces, yo he visto que el autocultivo es una vía de suministro súper interesante y que te permite tener mucha flexibilidad a la vez para poder jugar con la planta mejor. Y eso a la vez se potencializa el aprendizaje que puedes tener sobre la planta de manera brutal, porque no es solo el cultivo, sino las extracciones que puedes hacer con la misma, la transformación, las mezclas que puedes estar haciendo con la planta y demás. En toda esta arena política, pues yo empiezo a hacer incidencia a través de por Grace. Después, cuando viene la ruptura, entiendo que necesitaba tener una figura, una cara hacia los políticos para que me tomaran en serio. Y ahí es en donde sale AMEM, donde lo que había visto que era el hueco o el nicho donde cabía lo que yo hacía, podía tener repercusión. Y cuando lanzo ese proyecto, en automático empezó a aparecer gente, pero montones de pacientes ya, pues sí, que ya el doctor les dio las gracias por participar y los desahució. Y empezó a caer toda esa gente en AMEM. Y es bien bonito cómo a través de la comunidad que pudimos hacer a través de literal un WhatsApp y un foro de Facebook que teníamos en un inicio, ahorita ya es toda una comunidad donde tenemos grupos, donde dependiendo del padecimiento caes con un sector de la población que ya te entiende, sabe cómo funciona la planta y te vamos a llevar por el camino más tranquilito para que no estés investigando, tomando toda la terracería que nos tocó aprender a nosotros. Y esto a la vez nos dio la fuerza para poder seguir exigiendo a nuestros representantes y que nos cayera el 20 de que en realidad nosotros somos los que tenemos que hacer que las cosas sucedan, porque si nosotros no nos ponemos las pilas y transformamos el sistema, nadie más va a venir a hacerlo. Entonces, empezamos a tomar cartas en el asunto, empezamos a pujar la reforma de 2017 de cannabis medicinal, que por fin llegó a término en enero de este año con el reglamento que se publicó. Formamos parte de la iniciativa de Olga Sánchez Cordero, en el equipo redactor de esa iniciativa, eh, como una carta sarta. Eso estuvo bien interesante como ejercicio.
siendo diseñador, sin saber nada de leyes, lo más parecido de leyes era mi padre, que él estudió derecho, pero yo sin saber absolutamente de nada, cómo escribir una carta a Santa Claus de cómo te gustaría que fuera la realidad mexicana, Wow. este, y usar como conducto a la secretaria de Gobernación. Fue una experiencia increíble. Y de ahí nace la primera iniciativa de este nuevo gobierno, que fue la única que ha sido realmente tomada en cuenta. Que de ahí vino el caminar hacia senadores, la presenta ya cuando ella tuvo un lapso de 4 meses que estuvo de senadora y después ya se fue como secretaria de Gobernación. En ese huequito lanzó un montón de iniciativas, de proyectos que ella consideraba prioritarios. Y entre eso salió la iniciativa de cannabis para uso personal adulto, que si bien ya venía empujado por el esfuerzo que había hecho la sociedad civil organizada desde entonces por la jurisprudencia, con esto recobró un vigor increíble y de verdad empezamos a ver avances, porque lo que habíamos trabajado en el sexenio anterior, nada que ver con lo que hemos avanzado en este sexenio. Sí, la política es otra, ¿no? La política es mucho más liberal, la política es de avanzada en relación a esto. Sí, y como que, sí, como que la ministra entendió muy bien que lo que había pasado en la Suprema Corte de Justicia con la jurisprudencia ya tenía que ser la realidad de México o nos íbamos a desfasar. Considerando el contexto de México como que siempre ha sido un productor de la planta, en realidad somos el segundo productor a nivel internacional, o éramos en 2016, por ejemplo. Ahorita la producción bajó mucho porque estamos importando cannabis de Estados Unidos, pero tenemos el clima maravilloso para poder ser la potencia que lidera esta industria de aquí hasta el fin de los tiempos. Literal, el clima mexicano es de los mejores que puede haber en el planeta para esta planta. Eh, sí, sí veo que hay muchas posibilidades económicas para entrarle duro al mundo, ya no solamente al mercado interno, pero déjame, Ujú. antes de que vayamos por allá, Sí, preguntarte del área legal, del área de la jurisprudencia, como tú empezaste este, a llevarlo. ujú. ¿Cuáles eran los principales obstáculos a nivel leyes que tú veías que no se estaban pudiendo dar? Si es que lo sabía o si era solamente pues un tema político. Si hay diferencia entre lo político y lo legal, ¿cómo lo viviste? ¿Qué es los obstáculos que estabas viendo desde un área o desde la otra área? Sí, lo que sucede mucho, Mario, es que todo es percepciones. Como tú sabrás, todos son percepciones. Y el tema canábico, o bueno, de uso de política de drogas en general, es un tema tabú y es un tema que tiene costo político, porque si alguien apoya ese tema y su jurisdicción resulta que es más conservadora, pues les van a pasar la factura. Entonces, los políticos, por un lado, tienen esa parte bien clara y por otro lado, estamos viendo que el movimiento progresista que si bien empezó en los 90 en Estados Unidos, ya empezó a llegar a latitudes latinoamericanas y la ola viene mucho más alta porque nosotros somos los que pagamos los platos rotos que ellos empezaron con la guerra contra las drogas que empezó desde Nixon y para acá. Entonces, cuando Calderón arrancó la guerra contra las drogas, en realidad sabía que el mercado iba a seguir ahí, que no se iba a acabar, pero le daba una legitimidad a su gobierno que no le daba otra cosa, dada el contexto político de ese momento, de 2006, una elección muy peleada y con un plantón en reforma y todo lo que sucedió en ese entonces, El espurio y todo, y todo. todo lo demás. Tenía que agarrarse de algo que fuera tan contundente que fuera innegable. Y nada mejor que fue la guerra contra las drogas. Pero el costo lo pagamos toda la población. Después de 10 años de ver esa situación y de no tener un resultado que yo viera, o sea, si está funcionando para algo, la verdad es que no. La verdad es que se pulverizó el mercado y pues cada grupito se volvió más violento para poder guardar su pedacito. Entonces, pues la conclusión a la que llegaron y yo llegué como por consecuencia fue
tienes que legalizar todos los mercados, no solo las drogas, todos los mercados se tienen que legalizar, porque mientras exista un mercado que sea ilícito, va a haber un mercado gris, y mientras exista ese mercado gris o negro, dependiendo el calibre de cada mercado, eh, no vas a poder auditarlo, cuantificarlo y darle una seguridad a tu consumidor de lo que está consumiendo en realidad es lo que le estás diciendo que está consumiendo. Sea cannabis, otras sustancias o, por ejemplo, el mercado de las armas, que también pues, es un mercado ilícito. Todos estos mercados se tendrían que ir regulando y hasta que no se llegue a una regulación completa de los mercados, no van a dejar de existir estos nichos oscuros o de mercados grises que existen por atrás. Claro. Entonces, de ahí viene que decidamos cambiar la política de drogas y como entendíamos que no todas las sustancias funcionan igual, íbamos a empezar por la más fácil y la más fácil era cannabis, que además pues, es la que menos riesgos conlleva porque no existe sobredosis letal, o sea, no hay forma en que la única forma que te mate el cannabis es que te caiga una paca de cannabis del cielo, literal. No hay forma de una sobredosis. Entonces, empezar a hacer estos ejercicios y con estos ejercicios irlos transformando en política pública para a su vez ir transformando a la sociedad. Porque ya llevándote en el camino de lo legal, lo que sucedió es que México Unido contra la Delincuencia, que es otra de las organizaciones con las que solemos trabajar en política de drogas, hizo una estrategia de litigio bien interesante, donde pedían que por derecho a su libre desarrollo de la personalidad, querían consumir cannabis y que la prohibición absoluta les negaba el derecho a les negaba el acceso a ese derecho. Y entonces, como no podían ejercerse ese derecho, se ampararon y ganan el primer amparo, que vino seguido de una ola de amparos, de los cuales 5 llegaron hasta la Suprema Corte, y con estos 5 llegamos a tener lo que se llama jurisprudencia, que significa que la Suprema Corte mandata a todos los jueces para abajo, que tienen que acatar la sentencia en el mismo sentido de lo que ellos decidieron. Que la prohibición absoluta es excesiva, que tienen que darles permiso para cultivar y como consecuencia se arrancaba un proceso de declaratoria de inconstitucionalidad a 5 artículos de la Ley General de Salud, que son los que en general eran los que en realidad ejercían el yugo opresor de todo el sistema penal. Era de donde se encadenaba todo. Y les dan 180 días para regular al respecto. Pasa la temporada 1 en el Senado, pasa temporada 2 en el Senado. ¿Esto cuándo empieza? ¿Empieza en 2017? No, esto empieza en 2012, cuando meten el primer amparo, lo ganan en 2015. Okay. La jurisprudencia llega en 2019, Okay. en febrero de 2019, y de ahí empiezan a correr los 180 días. Les dan ya 3 prórrogas al Poder Legislativo, 2 a Senado y 1 a diputados, pero ya tienen que regular al respecto porque si no, lo que va a agarrarle la Suprema Corte es literal el borrador y esos artículos los va a borrar de la ley. Y entonces queda un mercado totalmente sin regulación. Es un mercado abierto donde se vale todo, pero no hay normas y no hay reglas. Y entonces pues les preocupa el tema a nuestros representantes y sobre todo a nuestros gobernantes. Claro. Entonces empiezan el octubre de 2019, salen con un primer bosquejo de ley súper prohibicionista, donde solo hacen un nicho de excepción, donde entre 0 a 28 gramos puedes operar ahí tus cosas, pero solo puedes fumar en los espacios que son privados, nada del espacio público, ni de espacios comerciales, ni al público en general. La sociedad civil salimos al quite, lo regresamos con la tarea, salen con un proyecto un poco mejor, esto se vota, se pasa a diputados y lo que pasó el miércoles pasado fue justo eso, que se votó en diputados
y ya se autorizó y se mandó de regreso al Senado porque la propuesta que se votó en diputados fue una propuesta todavía que le metimos mano para mejorarlo un poquito más. Sin embargo, tiene todavía áreas de oportunidad. Déjame preguntarte algo. Con lo que pasa el miércoles pasado en diputados, la cantidad de cannabis que un enfermo, alguna persona que tenga un proceso médico, con esa cantidad ya podría tener la posibilidad de no tener restricciones en sus tratamientos. Ahí son dos canchas separadas. Por un lado ya corrió el proceso de medicinal y que acabó ahora que te decía en enero de este año, donde si tú eres paciente, tú puedes ir con tu doctor, te va a dar una receta de código de barras, que son las recetas controladas, y con esta receta tú podrías ir a una farmacia magistral o podrías ir a buscar alguno de los medicamentos de patente de laboratorio a base de cannabis para poder atender ese padecimiento. Eso ya es para la parte medicinal. Lo que estamos peleando ahorita es el uso personal adulto, que es otra cancha completamente diferente a lo medicinal. Y en esta cancha decidieron también subir el uso industrial, todos los usos del cáñamo, que el hemp, todo lo que son corazones de hemp, textiles, biodiesel, bioplásticos, todo lo que puede sacar del cáñamo, entra también en esto y también ya viene la parte de investigación para poder hacer investigación sobre cannabis. Ok, aquí entra el uso del cannabis de forma lúdica. Sí, es lo que le llamamos uso personal adulto, El uso porque lúdico. llamarle de forma lúdica lo encasilla solo en el ratito que te vas a echar tal vez el viernes en la tarde con tus cuates. Claro. Cuando en realidad puede servirte para después del trabajo desestresarte un rato y poder dormir. O también te puede servir, hay gente que lo usa de manera hasta espiritual o religiosa, como es la religión Rastafari o los hindús. Es correcto. Entonces, sí le preferimos llamar uso personal adulto para tratar de abarcar una esfera más amplia Ok, y no solo dejarlo como que es algo lúdico y que estamos jugando. es correcto. Oye, dime una cosa, José Manuel. Sí, En el área económica, en el área de negocio, que ahorita vamos poco a poco a entrar por allá. sí. En el área de negocio, ¿cuál es la óptica que tú ves que puede tener posibilidades para que crezca el negocio? Todavía no sé si habría algún estudio de temas industriales referente al Producto Interno Bruto, que me parece que lo habrá en el Ya hay futuro. números, ya el financiero hizo una proyección y también hay una revista de expansión que dedicaron exclusivamente a cannabis. Al rato te busco los datos y te mando unas fotos. ¿Relevante? ¿Relevante? ¿Sí sería algo importante? Pues considera que somos la potencia del global. O sea, a la hora que la industria canábica arranque en general, donde van a pasar las cosas es aquí en México, Maravilloso. porque es por la ubicación geográfica, por las variedades que ya tenemos aclimatadas, por tanto tiempo que se ha cultivado aquí, por un montón de variables, México va a ser la cuna canábica por excelencia. Oye, tú eres gente de mercadotecnia, tú eres gente que ha estado ahí oliendo el mercado. Sí, Y de repente veo que tienes esta posibilidad para estar viendo una visión y por supuesto, tanto en Hierba Santa como en Pecorayo empiezas a ver temperatura de negocios. sí. Platica un poco de los proyectos en los cuales has estado asesorando a emprendedores, porque supongo que la audiencia va a estar muy interesada. Yo ya he escuchado a gente que está con el interés de meterse a esa ola. Uh-huh. Evidentemente, pues hay que saber surfear para poder tomarla. Pero, por qué no me comentas un poco de tus experiencias? ¿Quién ha estado interesándose? ¿Cuáles son los procesos en los cuales has estado asesorando? ¿Qué ves que es relevante para las personas que busquen vincularse con esta oportunidad? Sí, mira, de entrada partamos de que la ley vienen establecidas 5 licencias. De estas 5 licencias vas a poder o cultivar, o transformar, o distribuir como mayorista, o comercializar el punto de venta. Entonces, nada más de ahí, o una integral que te da
todas las demás. De entrada, ahí ya tienes nichos de negocio, ¿sí? Ahora bien, el cannabis no es solo la flor de cannabis y lo que se fuma, sino también tienes textiles, tienes biodiesel, tienes comestibles, bueno, tienes alimento como tal, que son las semillas, los corazones de cáñamo que encuentran en el autoservicio, eso es la semilla de cannabis, literal. Son los corazones, es como la nuez de la flor. También tenemos, por supuesto, bioplásticos que puedes desarrollar a través de la fibra de cannabis. Puedes hacer etanol también para hacer biocombustibles. Y bueno, eso es como el producto, lo commodity que podrías llegar a tener. Pero de ahí empiezan a surgir un montón de áreas o nichos clavados de cannabis en los que puedes entrar. Desde, como es mi caso, yo soy un cannabicultor, que nos dedicamos no solo a cultivar cannabis, sino a buscar variedades especiales y con perfiles muy, muy característicos, a desarrollar nuevas cepas, como en el vino tienes varias variedades, digamos, tienes los Girard, los Cabernet Sauvignon y demás. En el cannabis también existe un mundo de cepas y a diferencia del vino, que es más por cómo es el paladar o cómo son sus texturas o aromas, aquí traes esa parte, pero además con el efecto que le das a tu organismo. Y de alguna manera se transforma en algo que yo le llamo life enhancement, donde a través de la planta puedes mejorar tu calidad de vida, no solo de si tienes algún padecimiento, sino potencializar tus experiencias. Te pongo un ejemplo. Yo suelo consumir una de las variedades que he estado desarrollando, que es muy bajita en THC, el efecto psicoactivo es prácticamente nulo, pero es muy alta en limoneno, que es un terpeno que tiene esta variedad, y en pineno, lo cual produce que te dé un efecto muy energizante, pero además viene reforzada con CBD, que es otra molécula que traes allá adentro. El resumen de eso, cuando haces ejercicio con esa variedad, es como si tuvieras tomado 2 Advils antes de hacer ejercicio, porque no te va a doler absolutamente nada porque tienes propiedades desinflamatorias, pero a la vez el ejercicio per se, con el pequeño high que tienes ahí de THC, vuelve que tu experiencia se vuelva mucho más vívida. Y por ejemplo, yo para ir a la montaña a caminar y hacer escalada, se vuelve todo mucho más brillante y los colores se ven más bonitos, todo cambia. Claro. Y por ejemplo, para la noche, pues puedo usar una variedad índica y son 2 toquecitos de un cigarrillo de cannabis de índica y es a dormir. Y ya no me preocupo de tener que tomar alguna otra pastilla para sueño o para poder irme a dormir rápido. Entonces, por eso, por un lado está la parte de las cepas y todas las variedades, y eso va a venir con la gente que va a tener que hacerte los testeos para revisar cómo está todo eso. Las cuestiones de marcas, si bien se prohíbe la publicidad y comercializar como si fuera un commodity como tal, sí vas a tener un nicho para poder hacer en los eventos canábicos, como son las expos, las ferias, las mismas copas canábicas que ya existen. Va a haber mucho espacio para poder entrar ahí. Vas a poder vender semilla o vas a poder vender flor o vas a poder vender un producto terminado como puede ser un comestible o una tintura o un parche o fibra si te dedicas a eso o a la bioconstrucción con el hempcrete, que es una mezcla de la fibra de cáñamo con concreto. Y eso pues te da otras propiedades de construcción también muy interesantes. Okay. En fin, como material también es una loquera. Como diseñador industrial, los bioplásticos que puedes hacer ahí es una locura lo que puedes hacer, que además se compostea en creo que 180 días. Wow. Sí, Oye, cuéntanos alguna experiencia que puedas contar de de las empresas que asesoras. sí, un segundito. Sí, de las marcas que te pueda platicar, bueno, pues trabajé con Solcana, es una marca que está por salir. Con ellos desarrollamos una línea de cápsulas de CBD. Si bien la formulación es canadiense, porque es una alianza entre México y canadienses, ya les hicimos la adaptación de empaque, ya tenemos todo su portafolio preparado para lanzarlo al mercado en cuanto puedan adquirir su licencia. Qué padre. Ese es uno de los que ya tenemos terminados. Ya tenemos también lista la línea de T-Pad, que es una línea de flores finas, de pura flor,
Esa va a ser otra línea de producto que vamos a, la que ayudé a lanzarla. Di un poco de asesoría a un corporativo grande del área de cosmética, no voy a decir su nombre por cuestiones de confidencialidad, pero con ellos también ya lanzamos una línea más enfocada a lo cosmético, hacia cuidado personal, fusionado con CBD sobre todo el portafolio. Y la idea es un antiarrugas, producto más enfocado, un producto más enfocado hacia lojas, hacia como hippie chicks, pero con elementos naturales mexicanos, llámese aloe vera o aguacate o elementos más mexicanos mezclado con cannabinoides para tener una línea de cuidado personal super premium. Maravilloso. Oye, mi estimadísimo José Manuel, estamos llegando a la parte final. Sí, qué rápido vuela el tiempo. Como te das cuenta, el tiempo vuela cuando uno se la pasa discutiendo temas importantes. Ahora mismo, ¿qué estás haciendo? Te voy ahí metido. Sí, estoy armándome. Lo que pasa es que, Mario, tú sabes que la música es una de mis grandes pasiones. Sí, yo sé que tocas el bajo y... Pues hoy toca ensayo. Ok. Entonces, estamos armando un aperitivo para tan dichosa ocasión. Sobre todo que no los he visto desde que pasamos la ley la semana pasada no los vi. Ajá. Y Hablas de la banda, ¿no? la banda, toca ensayo con la banda y entonces pues vamos a celebrar con un Oye, pequeño cigarrillo. oye, pues maravilloso. Déjame Sí, antes de que te nos vayas sí. a hacerte una última pregunta. ¿Qué es lo que ves en el futuro? En 2, 3 años, ¿cómo vamos a consumir esto que antes era un terreno ilegal, que era un terreno incluso calientito, ¿no? Porque Sí, cuando sí, la gente estábamos vinculables a la cannabis en el pasado, pues veíamos este dejo de escenario punk. ¿Qué, sí. qué es lo que ves en el futuro? ¿Ves industria? ¿Ves gente sana? ¿Ves problemas en el área legal? ¿Qué es lo que ves? De entrada sí va a haber una entrada un poco tropezada, muy a la mexicana, para alinear nuestra legislación con la legislación de Canadá, porque recordemos que allá ya es legal, que tenemos un TEMEC de por medio. Y y sí, primero va a ser un poco tropezado el asunto y yo le auguro como un año, año y medio en lo que esto empieza a despegar. Pero una vez que empiece a despegar, vamos a ver una nueva industria completamente diferente. No sé si tú ya hayas tenido la experiencia de entrar a un dispensario en algún lado de Estados Unidos o Canadá. No, no, vi el tema de Canadá, el Ujú. tema de Seattle, que estaba a todo lo que daba. No he tenido la experiencia, pero me muero por... Es una experiencia completamente diferente. Es pasar de un mercado donde ibas a la esquina con el viene a ver si te daban algo de muy dudosa procedencia, a pasar a un mercado donde vas a tener diferentes variedades y vas a poder encontrar, no sé, unas que te huelan a moras y otras que huelan a limón y otras que huelan a otras frutas, por ejemplo, donde la experiencia se vuelve mucho más rica y donde no solo es por vía pulmonar la única forma de ingesta, sino vas a tener también comestibles, vas a tener tinturas, vas a tener parches para si tienes algún problema de dolor, por ejemplo, y va a empezar a salir un montón de producto transformado, que ahí más bien es la creatividad de nosotros la que tenemos que poner a la orden, porque pues ya, si bien los últimos 4 años se ha ido pasando de un sector, sí, muy reservado al crimen organizado, poco a poco han ido empezando a aparecer proyectitos de emprendimiento mexicano, pero tenemos que profesionalizarnos y poder competir contra las grandes transnacionales que ahí vienen, que es una realidad, que ahí vienen las grandes transnacionales americanas y canadienses, como Aurora, Canopy o Medical Marijuana Inc. Eh, Ahí vienen los grandes consorcios transnacionales que saben hacer bien las cosas. Ujú. Nosotros tenemos que ponernos las pilas para hacerlo bien a la primera
y pues con eso, pues información de primera mano como lo que yo les pueda brindar, pues quedo muy a la orden para eso. Ah, Eso por un lado de la parte de la industria. Y yo creo que sí, en 5 años vamos a voltear para atrás diciendo qué tontería, ¿por qué no lo habíamos legalizado antes? ¿por qué no lo hicimos antes? Sí, Oye, pues te agradezco. Muchas gracias por darte el tiempo. Sé que con has todo estado gusto. ahí vinculado en un montón de cosas, Sí. pero no estoy seguro de que pues un paso se dio a partir de gente como tú, testarudo, que me gusta cómo lo definiste como punk, me gusta que el proyecto tenga vida y que se pueda proyectar este viaje todavía más largo y recibe un abrazo. Ya habrá momento de compartir algo que tú nos cates, por favor. Sí, Y ya te haré una cata como Dios manda. por favor, un Sí, abrazo, mi estimadísimo, y quédate conectado a las redes porque estoy seguro que te van a llover contactos para los procesos de asesoría. como decimos en la comunidad canábica, muy buenas vibras y muy buenos humos. Abrazo. Abrazo.